Mi profesión consiste, bueno, para mí es como una especie de traducción de lo que quiere contar la persona que dirige el espectáculo y la dramaturgia al espacio lumínico. Es dar sentido y acompañar. La persona que diseña la iluminación entra en el montaje una vez que ya está la escenografía, una vez que los actores y actrices ya se saben la función, el vestuario, una vez que ya están todos los elementos, ahí entra la diseñadora de iluminación. Otras veces entras en la lectura de guión, en el proceso creativo. Esto es muy positivo porque te vas empapando del sentir, del latir de la obra. Yo en principio empecé como actriz en una compañía. Mi padre trabajaba en el medio y entonces fue muy fácil hacerlo desde pequeña, pero una vez que estuve en esta compañía me di cuenta de que me interesaba muchísimo la iluminación y que siempre tendía a fijarme y a querer cacharrear y probar, y poco a poco empecé a hacer todos los diseños de esa compañía, que fue una escuela fantástica. Después de eso paré para estudiar en el Centro de Tecnología del Espectáculo en Madrid, que era el único espacio donde se podía estudiar luminotecnia, y a partir de ahí ya salí, empecé a hacer giras, trabajé de técnica en distintos teatros y con muchos montajes. Yo creo que para ser diseñadora de iluminación necesitas tener escucha para poder todo lo que estás recibiendo, poder traducirlo y expresarlo a través de la luz. La humildad suficiente como para saber que tu trabajo está acompañando todo el proceso y todas las demás disciplinas artísticas. Y luego la inteligencia y versatilidad para saber que el montaje tiene que ir por distintos teatros y que tiene que funcionar, tiene que tener una esencia que funcione siempre. Es que tener esa sensibilidad también para transmitir. La distribución es la figura que se encuentra entre el programador o el organizador de un evento y el artista, la producción artística. Por lo tanto, yo tengo que estar en contacto con lo que se crea, en ferias, en festivales, lo que se produce, y por otro lado estar en contacto con los programadores, que son los que van a comprar el espectáculo que se ha creado. Lo que realizas es una venta, entonces puedes llegar desde el mundo del marketing, se puede llegar a través de la rama artística, a través del conocimiento del mundo llegas a este punto en el que puedes realizar ventas. En mi caso, por ejemplo, yo venía de otra empresa de espectáculos y formé una empresa con mi hermana, en contacto con profesores, con creaciones teatrales que se hicieron durante una cierta época, ¿no? El que manda es el creador. Si busca un distribuidor al inicio del espectáculo, alguien que se implique con la creación, ahí puede empezar la distribución. En este caso, tú puedes influir o dar tu punto de vista para luego la posterior venta, y podría ser el punto ideal, ¿no? Pero te encuentras artistas con el espectáculo ya creado, recién salido de una feria, te puede surgir en cualquier momento. Para mi trabajo es fundamental tener la mente clara y organizada, tener una buena agenda organizada. También es importante estar al día en todo tipo de legislación laboral, prevención de riesgos, protección de datos. Por último, es importante pues eso, tener don de gentes como para cualquier venta de cualquier producto. A mí lo que más me gusta de este mundillo es la parte artística. El programador tiene otro trabajo más funcional, más de burocracia, más tal, pero este lado artístico para mí es un verdadero placer y yo creo que por esto mismo estoy aquí metida. Es muy gratificante ver al público salir de una sala, por ejemplo, riéndose, ¿no? Es muy divertido. Y más últimamente, vamos, yo creo que hace falta el humor para todo. La coreografía es una disciplina de las artes escénicas que consiste en la creación de una composición a partir del movimiento y generar un recorrido organizando el cuerpo. Estaba estudiando audiovisuales
y me di cuenta de que las escenas que más me interesaban eran las escenas en las que había o danza filmada, o peleas, o mucha fisicalidad. Y entonces me di cuenta de que quería explorar qué es lo que puede contar el cuerpo sin necesidad de palabras. La coreografía ha evolucionado mucho con el tiempo y se ha hibridado mucho con otras artes, por ejemplo con la pintura o con la performance, pero así a rasgos generales diría que hay dos tipos de coreografía. En la primera es una coreografía más cerrada, donde el lenguaje está mucho más codificado. Por ejemplo, en una coreografía de danza clásica donde casi puedes nombrar cada paso que está haciendo el bailarín. Y luego hay otro tipo de coreografía que es más abierta o que está basada más en instrucciones corporales o pautas físicas. Y esto, por ejemplo, se ve más en danza-teatro o en performance, por ejemplo. Lo que más me gusta de mi trabajo es la capacidad de crear universos, de materializar un mundo y de esculpir un cuerpo que vaya a sostener esa idea. Y encontrarme por el camino a intérpretes o personas que estén colaborando conmigo y entender también su propio mundo, porque todo eso va a aportar a la coreografía. Los límites entre director de escena, dramaturgo, coreógrafo, a veces es muy confuso también por esta hibridación que ha habido de lenguajes en la coreografía, pero yo creo que al final todo aporta. Creo que es muy enriquecedor que haya distintas miradas sobre un mismo trabajo. Yo soy director porque soy actor. Y después de hacer muchos espectáculos, en un momento alguien me dijo: ¿te quieres poner fuera y mirarnos para ver cómo lo hacemos? Y entonces de repente me convertí en director. Hay muchas formas de llegar a ser director y no te hace ni mejor ni peor director. Pero yo creo que el mejor camino para ser director de teatro es estudiar en una escuela, en una universidad. Estudiar lo que otros han hecho antes o lo que otros hacen siempre hace que tú lo conozcas y luego quieras ir un poquito más adelante. Yo enseño cursos de hacer reír y siempre digo que lo primero para hacer reír es querer hacer reír. Ya está. ¿Quieres dirigir? Dirige. Y luego hacer. Tener una idea, coger a unos actores e intentar hacerlo. Y yo vengo de un mundo en el teatro cuando empecé, donde el director era el amo. Lo que el director dice no se cuestiona, es lo que hay. Pero pienso que para bien el mundo del teatro es un poco más democrático, es un poco más diverso. El trabajo que a mí me gusta es el trabajo más colaborativo. Escuchar los deseos, los sueños, las imaginaciones de todas las personas que participan. Ese es un poco el estilo en el que yo creo. Eso es. La profesión, el oficio de músico para escena, se trata de componer ex professo para un texto, para una puesta en escena, intentando que la música sea un elemento más de la arquitectura dramatúrgica, ¿no? De la arquitectura, digamos, de la puesta en escena de una materia teatral, ¿no? El trabajador de músicas escénicas, digamos, soy de los que piensan que tiene que integrarse en el proceso creativo, entre comillas, lo antes posible. Si hay texto, hay que estar con el texto. Si no hay texto y hay exclusivamente acción, hay que estar con la acción. Hay que saber cuáles son las actitudes actorales, los climas que se quieren conseguir. Por esto digo que creo que tiene que sumarse al proceso, si es posible, desde un principio. Al teatro musical te puedes acercar por diversas veredas, por diversos caminos. No solamente es teatro musical, la ópera, la zarzuela o Broadway, ¿no? Músicas escénicas pueden ser desde subrayar escenas o subrayar climas o subrayar ambientes o estados de ánimo, con músicas incidentales que llamamos,
Y luego están ya las composiciones, digamos, que tienen más entidad, o una suite, o puede ser una pura canción, ¿no? Una de las cosas que más me gustan de este trabajo es la interdisciplinaridad, por decirlo de alguna manera, ¿no? De tener que trabajar en un momento determinado con gente que viene del mundo de la danza, con gente que viene del mundo del texto, con gente que viene del mundo del gesto, y todo eso me parece apasionante. Para tirar hacia adelante en un camino como este, yo creo que lo fundamental es mantener siempre la curiosidad. En estas extrañas formas de vida que son estas profesiones, la curiosidad que te lleve a disfrutar y a buscar respuestas. Creo que esta definición de artista, etcétera, me define muy bien. Me he movido desde siempre, la verdad, entre roles, no solamente dentro de lo que es la propia creación escénica, sino que también he podido transitar otro tipo de roles dentro del ecosistema del arte escénico, como puede ser el comisariado. He dirigido algunos festivales, también hago acompañamiento, asesorías, he trabajado en gestión cultural. Pues estudio en Londres una licenciatura en Artes Escénicas Europeas, donde nos enseñan a ser este artista, etcétera, digamos, ¿no? Y después de los estudios regreso a Vitoria-Gasteiz, de donde soy. Regreso con Sami Metcalf, que es mi compañero de Sleepwalk Collective, que es mi compañía, nuestra compañía, y nos damos cuenta de que nos hace falta un contexto donde desarrollar nuestra práctica. Entonces, más allá de empezar a hacer nuestras creaciones, nos centramos mucho en tratar de crear un contexto, de crear un público y de atraer a la ciudad también otros artistas emergentes como nosotros, para empezar a tener un lugar y una familia, ¿no?, expandida con la que ir creando y compartiendo nuestro trabajo. Creo que lo más importante a tener en cuenta para convertirte en esta artista, etcétera, que creo que un poco lo somos todas, es esta idea de generosidad y de socializar recursos. Es crear y encontrar oportunidades para otros y para otras. A mí hay artistas como, por ejemplo, Jonas Mekas, que es un cineasta que me gusta mucho porque tiene una obra que es muy tangible y muy humana y muy doméstica. Ver cosas que quizá no sepas lo que son, no puedas definir, pero que te hagan parar. Creo que lo que más me gusta de mi trabajo es seguir aprendiendo. El oficio de figurinista consiste en trasladar en imágenes los conceptos. No es que diseñemos ropas, sino que diseñamos el concepto del personaje en su totalidad. Yo empecé estudiando diseño de escenografía en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, que está en Madrid. Antes de esto averigüé que existía esta escuela porque antes había trabajado aquí en La Riaga, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, donde se hacían las óperas y los ballets, y también en el Circo del Sol. En el caso del Circo del Sol trabajé más estrechamente con el vestuario. Y allí me di cuenta de que, bueno, bien, el trabajo estaba bien, pero que me apetecía más ser la creativa de ese equipo de personas que diseñaban o pensaban cómo tenían que ser las cosas. Y entonces fue cuando alguien me contó, pues esto es una carrera que puedes estudiar y esto es en la Escuela de Arte Dramático. Como trabajamos con otras personas, tenemos que trasladar las ideas que tenemos en la cabeza a algo que los demás puedan leer. Entonces, las herramientas de expresión plástica pues, son importantes. No tienes por qué ser un dibujante extraordinario. Podrías transmitir un personaje pues, mediante el collage, quiero decir que hay muchos métodos, pero sí poder plasmarlo plásticamente. Pero bueno, esto es un constante aprender. Quiero decir que cada vez que vas a un museo, yo por lo menos me
fascino mucho y siempre me gusta absorber el conocimiento, ¿no? Las técnicas o las atmósferas que encuentro en un cuadro de, no sé, de Tiziano, de Caravaggio, el claroscuro, yo qué sé. Bueno, sí, es un constante aprendizaje. La producción es todas las cabezas pensantes que hay detrás para que ese espectáculo se levante. La gente que ha estado pensando en cuándo ensayar, cómo escribir el texto, en cómo hacer el vestuario, la gente que coordina todos los gremios que hacen posible que un espectáculo se levante. La producción tiene que estar en un proceso creativo desde el arranque. O sea, el artista tiene una idea y enseguida tiene que entrar la producción. Creamos los calendarios para poder hacer las cosas. Hay que buscar dónde ensayar, con qué actores o actrices quieres contar, con qué músico o con qué músicas. Hay alguien desde fuera que no es el artista, que tiene que estar llamando a toda esa gente y que tiene que estar coordinando todas las necesidades de todo lo que rodea al hecho artístico. Las capacidades que creo que tiene que tener una productora son, sobre todo, ser muy ordenadas. Si hago esto, ¿qué supone? ¿A quién repercute? ¿A quién tengo que llamar? ¿Con quién tengo que contar? Tiene que ser gente con mucha capacidad de coordinación, que sepa manejar equipos, que sepa estar en todo momento y que sea muy empático. No sé si tengo un estilo propio de trabajo. A mí nadie me ha enseñado a hacer esto. Yo vengo del mundo del arte, desde más de lo artístico, entonces siempre he ido en este camino de ir trabajando, ir viendo qué necesidades hay y tal. Entonces no sé si tengo un estilo propio, sí sé lo que me gusta artísticamente y tengo algo muy claro y es que me tiene que gustar, entusiasmar las propuestas que llevo. Yo cuando estoy en un patio de butacas y el público se pone en pie, para mí es un logro y es lo que más me gusta. Que mis compañías tengan trabajo y que se vean los trabajos y que al público le guste. Por el oficio de ser técnico, yo entiendo que lo que tenemos que hacer es dar los soportes para las necesidades técnicas que se desprendan de una dramaturgia. Desde sonido, iluminación, escenografía. Yo siempre digo que un buen técnico no se tiene que notar. Hay distintas profesiones dentro de técnico en escena. Está el técnico de sonido y audiovisuales, que suele ir juntos. Luego está el técnico de iluminación, que lo que se ocupa es de la iluminación del espectáculo, ya sea simplemente el desarrollo de ella como el diseño de iluminación. Luego está el tramoyista, que en principio es el que se ocupa de todas las cuestiones de escenografía, de movimientos en escena por varas. Como técnico en escena, mis tareas son, dependiendo del sitio donde vaya a actuar, ya haber hecho un estudio del espacio y de la ficha técnica del sitio para saber con qué medios cuento y la adaptación del espectáculo a ese espacio. Descargar la escenografía, el montaje de todos los focos, la iluminación y luego, claro, todo el tema de sonido, de audiovisuales, en cada caso sí lo hay, y claro, por supuesto la función, que es lo primordial. Otra parte muy importante de ser técnico es no solamente dar soporte técnico, sino también dar soporte de tranquilidad a los actores que tienen que representar un espectáculo, por supuesto. De eso, saber adaptar y decir, no, bueno, esto no podemos, no te preocupes que ya veremos cómo lo vamos a solucionar, ¿no? El camino que yo he seguido para llegar a ser técnico es un poco curioso. Yo empecé como actor. En determinado momento vi que lo que me interesaba era el otro lado, la creación desde el otro lado. Yo recomendaría a las técnicas o a los técnicos que quieren desarrollar su vida laboral en este sector que se formen. Ese proceso de formación inicial te va a dar las herramientas para que luego tú puedas seguir investigando y formándote. Y luego que vean mucho teatro. El dramaturgo es básicamente el que escribe la historia en teatro. El director
es el que decide cómo se va a contar la historia y el actor finalmente es el que va a contar la historia. Yo pasé primero 10 años de actor, después 10 años de director y después con los años, pues, como tuve que empezar a solucionar cosas dramatúrgicas como director, pues ya me empezó a picar y empecé a escribir. El teatro es un gran trabajo de grupo y de equipo, pero no, el dramaturgo tiene este momento de soledad donde está solo, como cualquier escritor, frente a la página blanca. Después, por cómo me gusta a mí mucho trabajar, me gusta llegar con un primer texto, una primera historia, compartirla para que tanto el director como los actores, incluso a mí me gusta abrirlo a cualquier oficio del teatro, el iluminador o el sonidista, puedan proponer encima de este texto nuevas imágenes. Pero ahí se le puede seguir yendo la olla al director como a los actores y el dramaturgo puede estar aquí para recordar y decir aquí está el texto y esto es importante. Porque si no empezamos a contar otra historia. Creo que el dramaturgo lo primero que necesita es leer. Entonces leer mucho ya desarrolla mucho este músculo de la imaginación, de ir creando nuestras propias imágenes. Y eso a la hora de escribir después pues facilita mucho el trabajo. Hay que entrenar esta capacidad de crear imágenes propias. Pues mi estilo creo que es intentar no tener ningún estilo, renovarse todo el tiempo. Probé escribir obras con poesía en prosa, como podía escribir, por ejemplo, un autor como Lord Byron. Me inspiré mucho también del teatro del absurdo. Pero sí, quizás lo que es importante es intentar tener una voz propia para llegar a ser dramaturga o dramaturgo. Probar los otros oficios, en particular el de actor o de actriz, va a ayudar mucho. No sé, yo estudié iluminación, por ejemplo. No lo estudié para ser iluminador, pero me enriqueció mucho a la hora de escribir después. Y después observar. Es muy rico para el teatro observar la humanidad. Es algo muy bueno. Y aprender a reconocer todo, una caminata, un drama interior, un modo de moverse, enseña mucho después a la hora de escribir. Somos las responsables del diseño, la ejecución, la supervisión de la ejecución y de todos los detalles que suceden en el espacio de la acción. Yo estudié Bellas Artes y al final de la carrera empecé a interesarme por lo que tenía que ver el trabajo en equipo y empecé a trabajar con gente de la Facultad de Teatro, empecé a hacer escenografías y a enredar y por ahí. Y entonces luego ya hice un máster específico y empecé a trabajar en todo lo que podía. Haciendo cortos gratis, haciendo pequeñas obras de teatro, empecé a trabajar en los dos sectores un poco como intentando hacer todo lo que podía y ya poquito a poco pues vas cogiendo bagaje hasta que puedes afortunadamente vivir de ello. En mi opinión, para poder dedicarse a esto, no basta con ser creativo o creativa. El trabajo en equipo y en grupo implica hacerse entender, implica gestionar los tiempos propios y ajenos, implica tenerte que entender con el resto de departamentos. Hay un montón de cosas que no se te pueden escapar y hay que ser muy organizado y muy organizada. A veces hay trabajo avanzado y llegas más o menos como a trabajo hecho, pero lo ideal es entrar como al principio, en esa fase como primigenia donde está simplemente la lluvia de ideas, el intercambio de percepciones con dirección, para poder empezar a que la cabeza se dispare y luego ya ir dándole forma, poquito a poco. De esta profesión cara digamos, a las nuevas generaciones es que no pierdan la capacidad de buscar inspiración en cualquier cosa. Una exposición te puede servir para inspirarte en cómo hacer una habitación en un programa de televisión. Un paseo por una ciudad nueva te permite rescatar una manera de iluminar la calle que puede ser una sugerencia a cada un espacio escénico. No sé, una conversación con tu vecino o tu vecina te puede llevar a un lugar de creación que te permita concretar luego en algo espacial. La capacidad de buscar inspiración en todos los sectores de la vida me parece que es algo fundamental.
¿Qué está haciendo esta foca? Está jugando. Para mí es muy importante jugar. Y se metían bajo el edredón de plumas y hacían equilibrios. Bueno, yo soy Juan Loriente Zamora y me dedico a estar encima del escenario. Perdona. Y no he dicho actor, porque en el siglo XXI, este para mí es un tema importante, en el siglo XXI pienso que es mejor decir, soy una persona que trabajo en el escenario. Yo tenía un abuelo que hacía teatro en el Casino de Miranda de Ebro, mi madre le gustaba mucho el teatro, pero yo a veces pienso que quizá me viene de aquí el teatro. Yo le conocí a los 8 años, en una tienda de juguetes en Miranda de Ebro. Igual yo hago teatro porque conocí a Pipo. Los que nunca hicieron nada. En mi concepto de arte escénico, la capacidad que se necesita es el deseo de hacerlo, querer hacerlo. Y una vez que tienes esa voluntad, prepararte. ¿Que tienes que estudiar un texto en verso? Pues aprender cómo se dice un verso. ¿Qué representa para mí la máscara? Un desconcierto, un juego, un misterio. Y es algo que tengo muy profundo yo, muy profundo, el tema de la máscara. Bueno, yo veo todas las formas. O sea, a mí ir al Teatro Clásico de Madrid a escuchar a la Compañía Nacional de Teatro Clásico una obra de Quevedo me gusta mucho y hay que saber hacerlo, y ese es un intérprete. Ir a la Gran Vía a una obra de teatro comercial también es ser intérprete y hay que saber hacerlo. Yo pienso que hoy en día, por la evolución, sí se puede hacer todo, lo único es la implicación de uno en eso. Y si esa implicación le vale al líder del proyecto, al que ha generado el proyecto. Lo intangible, lo desconocido. ¿Qué es eso? ¿Qué hay entre el rezo y Dios? Ese intermedio es lo que a mí me mueve a estar en el escenario y a hacer lo que hago. Spectator is, like the name says, to wait expectantly for the curtain to rise, to fill me with emotions and stimulating all my senses, to be part of a community of spectators who share that great excitement, to be able to participate in the creative process, to share what each other thinks. It is to take away the fourth wall, to live and breathe the theater, to be part of the show. It is a miracle. The best experience isn't seeing theater alone, but to share each other's impressions and discuss and learn a bit more about the theater and the world. In the summers of my childhood, my grandfather worked at an arts festival in the biggest plaza, La Porticada. Seeing artists, seeing Lindsay Kemp and Midsummer Night's Dream sent me soaring. I was 12 years old. When I was 17 years old, and in the company of classmates and my marvelous art professor, we saw the first show of El Público by Lorca in the new democratic era in Spain. For that reason, to participate as a student, as a spectator, has meant love, friendship, and light. Explain what seeing a production as a spectator means to me and what sensations one gets from it. You already know. Does it really need to be explained? Participating in Bespectative
amplifies this experience in a manner of which, if you haven't experienced it, you wouldn't believe. A play finishes and the impression is left in the mind of the spectator. You think your impression is cool, unique, perfect. Wow, it is exciting. What a great show. It is trash. What you think isn't certain truth. Or that's what the audience member next to you might think. It isn't so bad to be slapped with reality. Do you dare? To be part of Bespectative and to be a spectator for me is to be complicit. It's to live. It means bring the theater to life. And most of all, it has meant being part of an incredible community that values your opinion and your presence. So thank you.